TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy nos acompaña la doctorante Itzel Rodríguez Cancino. Ella acaba de concluir su doctorado en el Colegio de Michoacán y de formación es historiadora. Y nos va a hablar de una investigación que le llevó 5 años, porque además habla japonés, se ha clavado en los estudios de Japón desde la licenciatura y ahora nos viene a hablar de su especialidad, el manga como artefacto cultural, pero también como fuente histórica en la posguerra. Es decir, al concluir la Segunda Guerra Mundial, no es necesario que les recuerde que es de los peores episodios que hemos vivido como humanidad, las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, de donde surge el manga. Entonces tiene mucho que platicarnos al respecto. Gracias, Itzel, por estar aquí. Muchas gracias, maestra. Pues al contrario, gracias por el espacio, porque la verdad es que este tipo de temas me parece que son importantes de platicar, sobre todo porque están muy de moda, ¿no? O sea, tanto Japón como Corea, ¿no? En la actualidad son países que están muy de moda y donde pues todo el tiempo nos están bombardeando de artefactos culturales, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues yo trabajo el manga, ¿no? El manga, que pues yo creo que muchos espectadores conocen, es un cómic japonés, que tiene diferencias al cómic occidental, ¿no? Yo lo trabajo como artefacto cultural, es decir, un soporte donde hay identidades vertidas, sentimientos, emociones, pero también como documento histórico, ¿no? Porque es producto de su tiempo histórico, pero también contiene memorias importantes que debemos rescatar. Como dijo, mi investigación pues ha durado 5 años, de hecho creo que todavía le falta mucho por decir a mi investigación, pero bueno, es un primer paso para un tema que espero seguir trabajando más adelante. ¿Por qué el manga de posguerra? Bueno, el manga, le comentaba fuera del aire que el manga surge más bien a finales del siglo XIX en Japón, pero yo me estoy enfocando en el manga de posguerra, es decir, el manga después de los acontecimientos que se vivieron a nivel mundial, ¿no? Y el parteaguas de esto es Osamu Tezuka, ¿no? El dios del manga, que espero que muchos lo conozcan, quien es el creador de Astro Boy, ¿no? En Astro Boy se tocan temas, bueno, es un niño robot, ¿no? Pero vive en una sociedad tecnificada totalmente y se tocan temas como el de la energía nuclear, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de temas son los que nos vamos a encontrar en posguerra, en el manga de posguerra. Y pues eso, ¿no? En eso estamos trabajando. Energía nuclear, porque este creador del manga, Osamu Tezuka, es sobreviviente de alguna de estas ciudades, o cómo vivió esos episodios terribles como japonés. Pues él le toca vivir en el sentido no estrictamente dentro, sino él se prepara, bueno, fuera de Japón, ¿no? De hecho, él estudia en Estados Unidos, ¿no? Ahí se permea de esta cultura visual de Disney, por ejemplo, ¿no? No sé si los espectadores están acostumbrados ya a ver estos ojos tipo Bambi, ¿no? Estos ojos gigantescos. Bueno, él los retoma justo de esta película y los va a aplicar en su propio estilo, ¿no? De dibujar. Y claro que la Segunda Guerra la toca vivir, ¿no? A él, a sus padres, ¿no? Entonces sí tiene esta conciencia histórica, ¿no? De tratar estos temas tan complejos. Entonces él lo que va a hacer en sus dibujos, en sus hojas, es vertir todas estas memorias, ¿no? Y además cruzarla con los estilos que aprendió también en Occidente, ¿no? Se le conoce como el padre del manga moderno porque justo él pone de moda estos ojotes grandotes, ¿no? Y dices que es de Bambi, o sea... Sí, son ojos Bambi. Sí, de ahí se inspiró. Él ve la película, ve estos ojos gigantescos y le parecen ojos totalmente expresivos, ¿no? Entonces él los retoma y después mangakas posteriores a él van a seguir este estilo, ¿no? Tiene otro tipo de temas, tiene por ahí, por ejemplo, toca temas de la mujer, ¿no? La mujer empoderada también, con la princesa caballero, ¿no? También se los recomiendo, que es una chica, que es un caballero, no es una luchadora, pero es una mujer, ¿no? Bueno. ¿No se inspira de esta
de esta leyenda de Japón, que incluso hay una película de Disney de una chica japonesa que sí va a la guerra, no. Ese es Mulan, esa es una película ¿Sí, no china. es Mulan? No. ¿Nada que ver? Nada que ver. Hay ciertos arquetipos que sí se retoman, que sí se van a retomar, pero no tiene nada que ver. Lo interesante de Osamu Tezuka yo creo que es que pone ciertos elementos estilísticos, ¿no? Que después otros mangakas van a retomar. O sea, hoy en día, pues, ¿quién ha visto, no sé, Dragon Ball, Naruto, ahora que está muy de moda Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, ¿no? Pues han visto que todos tienen estos ojos, ¿no? Es como un elemento distintivo del dibujo tipo manga, ¿no? Otra cosa que creo que se explota en el manga, a diferencia del cómic occidental, es justo la narrativa. Me parece que las narrativas que se tocan son obscuras a veces, son realistas, ¿no? O sea, llevan la parte más humana, pero la ejemplifican con cuestiones de ficción, ¿no? Eso es bien interesante porque hay un desarrollo complejo en las tramas. Por eso digo que el manga, pues, es un soporte narrativo, no es un género, ¿no? Que eso es bien importante. En el manga existen muchos géneros. Existe el shoujo, existe el shonen, etc., terror, etc., ¿no? Pero el manga es un soporte, ¿no? Es un soporte para explotar todos estos tipos de género. Justo por eso es que lo retomo yo como fuente para la historia, como documento histórico. Hay una filosofía, bueno, per se en estas culturas asiáticas milenarias, nos queda clarísimo que hay una filosofía impresionante, sí, como en nuestros pueblos originarios. ¿Esa filosofía está en el manga? Sí. De hecho, el autor, bueno, para aclarar esto, mi tesis de doctorado es una traducción de un libro del japonés al español que trabaja semiótica de un japonés que trabajó semiótica de la cultura a través del manga. El nombre del autor es Tsurumi Chunsuke. Y Tsurumi lo que hace es justo un análisis del manga como artefacto cultural, o sea, todos estos elementos filosóficos, críticos, etcétera, que se vierten dentro del manga, ¿no? Cómo analizarlo y cómo posicionarse, cómo se posiciona el lector, ¿no?, en torno a eso. Bueno, y lo que se me hace súper interesante y que recae en la actualidad es justo eso, ¿no? Cómo el manga sirve como un puente cultural entre Japón y el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, creo que hoy en día no hay persona que no conozca, por ejemplo, qué es, más allá del manga, qué es el anime, ¿no? O sea, que conozca y que relacione estos soportes con Japón, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo interesante, ¿no? Que ya es un producto que sí refleja mucho de la sociedad japonesa, pero que ha sido tanto el impacto, ¿no?, que ahora un occidental, una latina, ¿no?, una mexicana como yo puede relacionarse o puede identificarse con las historias que ahí están vertidas, ¿no? De hecho, eso te quiero preguntar porque mira, en estricto sentido tú llevas 5 años haciendo esta investigación, sí, pero yo que te conozco desde que eras una bebé. Ay, gracias. Tú ya estudiabas japonés, tú ya sabías cosas que nadie sabía de Japón, porque además está bien lejos y culturalmente somos tan distintos y tan distantes, y tú siempre me hablabas de cosas y todos tus temas y estabas totalmente volcada. Pero a ver, la Itzel, no la Itzel historiadora, sino la Itzel humano, mexicana, del centro del país, ¿cómo se enamora de Japón y del manga y de todo lo que tiene que ver con esto? Bueno, yo, como muchos de mis contemporáneos, no se ve, ¿verdad? Espero que la cámara no se note tanto la edad, pero ya tengo 33 años prácticamente. Entonces, yo soy producto de la década de los 90. Y hablar de los 90 en México es hablar del anime, ¿no? El anime, digamos que es el hermanito del manga, ¿no? Es esta versión de las historias manga, pero en producto audiovisual. ¿Ok? A ver, son series. Por ejemplo, Dragon Ball, ¿no? Okay. Dragon Ball es un anime. Doraemon es un anime. Candy Candy es un anime. Astro Boy, no sé quién más. Mazinger Z. Los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco también es un anime. Entonces, yo, como mi generación, yo creo que desde los 80 para acá, más o menos 80 del siglo XX hacia acá,
En México, no específicamente, en Latinoamérica en general, pero en México específicamente, se consumía mucho ese tipo de producto audiovisual en la televisión abierta, ¿no? O sea, yo me acuerdo tener 5 o 6 años, llegar de la escuela, prender la tele y ponerme a ver Supercampeones, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Y era una niña que no diferenciaba, ¿no? Que una caricatura venía de Japón y que otras venían de Estados Unidos, ¿no? Bueno, por decir un ejemplo. Pero sabía que que había algo de la historia que me llamaba la atención, ¿no? Desde la música, el ambiente, ¿no? Entonces yo soy producto de esa generación. A mí me tocó crecer con todas las series que ya se mencionaron, ¿no? Y bueno, sí, de repente ya cuando vas creciendo ves una diferencia en las tramas, ¿no? O sea, ves tramas más profundas, incluso temas bien controversiales, ¿no? Yo recuerdo ser una niña de 7 años y estar viendo Ranma y medio, para los que la conocen, bueno, espero que la conozcan, ¿no? Habla es una serie que trata sobre género, pero también habla de la transexualidad, ¿no? Es un chico que cuando lo toca el agua fría se convierte en chica, ¿no? Qué bonito. Y de repente, que fue muy censurada aquí en México porque había escenas muy fuertes, ¿no? O sea, de poca ropa y demás. Y entonces dices, bueno, esos temas a lo mejor de chiquito no tienes tanta conciencia o no sabes exactamente qué es, pero claro, cuando vas creciendo y vas indagando, pues te das cuenta que habla de ese tipo de temas tan fuertes, ¿no? Y que, por ejemplo, esa obra, Ranma y medio, es de una mujer, ¿no? Es de una mangaka mujer que se llama Rumiko Takahashi y que en los 80 cuando las escribe pues es un momento disruptivo del tema, ¿no? O sea, es un momento de revisionismo histórico donde hablar del transvestismo, de cuestiones de género, de poner a la mujer, una mujer valiente como protagonista también, pues es difícil, ¿no? Y ella siendo japonesa enfrentándose a los avatares de allá pues debió ser muy complicado, ¿no? Y pues eso, o sea, yo soy producto de eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que fue parte de mi infancia, pues sabemos que las infancias es cuando el ser humano está desarrollando, pues... Potencialidades, exacto, intereses. ¿no? Ajá. Y entonces, pues, puff, ¿no? Fui producto de eso. Claro que también mis caminos personales me llevaron hacia Asia, ¿no? También hace rato fuera de cámara hablábamos de que practico taekwondo desde los 4 años, ¿no? Entonces sí, fue mucho mi entorno me ayudó, pero también la sociedad y lo que veía, ¿no? En la televisión ayudó, ¿no? A mi acercamiento a Asia, específicamente a Japón. Y bueno, de Disney sabemos que traen un discurso, pero tú dijiste algo muy importante, que no quiero perder el hilo. Hay una diferencia en el trasfondo, filosofía, intencionalidad entre el anime y específicamente el manga, que es a lo que tú te estás especializando, occidental y asiático, ¿verdad? Que sí podrías como ya delinear como las diferencias son... Sí, o sea, incluso hay diferencias visuales muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, mientras el cómic americano, bueno, el cómic occidental, porque no quiero generalizar, más bien generalicemos, ¿no? El cómic occidental es un cómic que, para empezar, la lectura o la lectoescritura es de izquierda a derecha, ¿no? Los paneles están hechos a color, ¿no? Todo del fondo es a color. Hay muy pocos, creo que hay muy poco desarrollo de personaje, me parece que están más enfocados a la acción, la gran mayoría, ¿no? A las peleas, a las batallas. O sea, no hay tanta complejidad a la hora de armar tramas, ¿no? No me vayan a criticar, seguramente habrá uno que otro que sí lo cumpla con esas características, pero bueno, ¿no? Son como diferencias que yo noto. En el caso, por ejemplo, del cómic, bueno, del manga, ¿no? Del manga que es japonés. Para empezar, la lectoescritura es totalmente distinta. La lectoescritura es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Los paneles están dibujados en grises y en tonalidades grises y blancos, o sea, gris oscuro. ¿Por qué? Porque la profundidad que quieren mostrar ellos no es de los escenarios, aunque sí hay complejidad en los escenarios. Ellos quieren mostrar profundidad en sus personajes, en la gestualidad. De hecho, eso es bien interesante, porque, bueno, hay una parte de mi tesis que estoy por terminar, que es la parte de la gestualidad en el manga,
¿no? Cómo analizar esta gestualidad de los personajes, cómo entender la parte emocional, ¿no? Que creo que transmite mucho. Entonces, eso creo que son elementos que logran diferenciarse de entre el cómic occidental y el manga japonés, ¿no? También, y eso es bien interesante, me parece que en el caso del manga, las partes de acción son súper interesantes, pero el trasfondo de esa acción, es decir, toda la trama de desarrollo para llegar a esa acción es todavía más ilustrativa, ¿no? Más densa, ¿no? O sea, no les interesa tanto la explosión de golpes, la explosión de llamatividad, les interesa el desarrollo. La inmediatez occidental, la diferencia, yo creo que es su prioridad. No lo es. De hecho, ahorita creo que hay una discusión fuerte en X, no sé si puedo decir plataformas aquí, sí. Pero porque justo es eso, ¿no? O sea, hay una discusión ahí de que en Japón como que critican mucho esa parte de acá, ¿no? Que a nosotros nos llega a interesar más la acción, ¿no? Las peleas y demás. Y ellos dicen, no, pues a nosotros no tanto, ¿no? A nosotros nos interesan más otras cosas. Que otra vez, esas son cuestiones medio subjetivas, pero bueno, hay que mencionarlas también, ¿no? Porque creo que es parte de esta... es a donde quiero llegar también con mi trabajo. O sea, el manga sí es un artefacto cultural japonés, pero creo que ahora se puede tomar como un artefacto cultural global, ¿no? Porque incluso desde América Latina ya también hay gente que está incursionando en el manga, ¿no? ¿En serio? Entonces, y lo están... Y lo están logrando, sí, la están logrando. Entonces... yo creo que en un momento, sobre todo en los 80 y en los 90, el manga sirvió para dar a conocer a Japón fuera de Japón, ¿no? Otra vez, habría que meternos en la parte del contexto histórico que está pasando en los 80, se están viviendo un proceso de neoliberalismo bien interesante. Se viene una burbuja especulativa económica en Japón, es decir, se estanca, ¿no? Se estanca la economía japonesa, no crece, no baja. Y eso también va a provocar pues ciertos cambios en la sociedad, ¿no? Y también se vuelve a dar un revisionismo histórico, ¿no? Y entonces, ¿qué necesita Japón? Mostrarse al mundo, ¿no? Pero mostrarse al mundo no como un país que fue devastado o como un imperio, ¿no? Porque también pues tiene su otro lado, ¿no? No solo el lado del desastre, sino también las cosas que ellos pues que propiciaron, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mostrar nuestra cultura al exterior, ¿no? Y el manga y el anime creo que fueron una de las formas en las que pudieron lograr esa cercanía con Japón, ¿no? Yo creo que ahora, pues si le preguntamos a muchos jóvenes en la calle, pues muchos tienen el sueño de ir a Japón, ¿no? Entre ellos yo era uno de mis sueños, y ya lo logré. A ver, y aquí te quiero hacer otra pregunta. La Itzel enamorada de Japón, que llega a Japón, ¿cómo es eso? Ya no es un choque cultural, porque yo creo que tú tienes el alma japonesa, pero ¿cómo fue esa Itzel que llegaste y qué dijiste? ¡Wow! Platícanos de eso, o sea, esa filosofía, esa forma de pensar, de vivir, de sentir que viste en el anime cuando eras niña, en el manga ya como doctorante, como historiadora, y ya la realidad real del Japón, ¿cómo te fue ahí? Pues fue un choque cultural muy interesante porque al final, pues uno va así con la ilusión, ¿no? Va ilusionado de conocer un país con el que estuviste, pues del que te enamoraste desde niño, pero llegar allá y enfrentarse a la sociedad sí es complejo. ¿Complejo en qué sentido? Bueno, esperando no ser políticamente incorrecta. En Japón, muchos de mis profesores me habían dicho algo que hasta hoy me resuena. El japonés es mucho del tatemae, es decir, de lo que aparenta en sociedad, ¿no? Uh-huh. Y ellos no muestran el honne, o sea, lo que está atrás, ¿no? Y sí, ¿no? Y eso fue muy interesante porque ese es el primer choque cultural, ¿no? O sea, para ellos, yo era turista, ¿no? Uh-huh. Yo era turista, no me iba a quedar a vivir allá, ¿no? Entonces, ellos, me acuerdo mucho, no sé si a lo mejor es muy mundano lo que estoy contando, pero yo me acuerdo que me decían mucho, ¿no? Que si yo era rica aquí en México, ¿no? Porque podía ir a gastar allá. Y yo, no, tuve que juntar muchísimos años para ir, ¿no? Ese tipo de cosas que parecen muy mundanas, pero que sí van develando ciertos códigos sociales que uno
aunque se pone a leer mucho sobre el tema, pues hasta que te enfrentas es cuando te cae la realidad, ¿no? Entonces sí fue complicado, pero fue muy divertido. Pero porque y eso es más... que tú hablas japonés, o sea, yo creo que ahí rompiste una barrera fortísima, ¿no? Sí. Sí se han de ver impactado, porque digo, para que alguien hable japonés no siendo asiático, está súper, Sí, ¿no? No sí. te decían, wow, hablas japonés. Agradecen ¿no? un poco, Ajá. sí, agradecen el interés a la cultura, ¿no? Ujú. Agradecen el interés al acercamiento, entonces sí, eso ayuda bastante. Y eso que en ese entonces mi japonés no era tan bueno como ahora, que ahora no es como perfecto, ¿verdad? Tengo un acento muy extraño, pero me defiendo. Ok. El punto es que sí es complejo enfrentarse a la cultura japonesa, no es imposible, pero sí hay ciertos elementos que siguen siendo muy cerrados de la cultura. O sea, cerrados en el sentido de que son distintos, ¿no? Pero, bueno, a lo que iba con el manga. El manga y el anime ayudaron a que gente como yo les interesara pues la cultura japonesa y entonces el turismo en Japón explota, ¿no? Explota y cada vez, en lugar de que sea menos gente la interesada, cada vez es más, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque hace años en México que te gustaran este tipo de temas, pues era un poco choqueante, ¿no? Para la gente. Ahora es súper normal, ¿no? A mí me gusta ver a los niños ahora disfrazados, haciendo cosplay, se le llama, de los personajes de anime y de manga favoritos. Y bueno, hace unos días, ahorita estamos con esta ola, por ejemplo, coreana, ¿no? Que creo que también un poco ayudó, pues, primero que fuera la ola japonesa, ¿no? O sea, el acercamiento a Asia ayudó bastante. Entonces, en ese caso, pues, otra vez, el manga como documento histórico me parece muy interesante. Lo mencionaba al inicio del programa, creo que como producto de un tiempo, ¿no? Se puede historiar, pero también podemos historiar el contenido del manga. O sea, también nos ayuda a entender la historia de Japón, ¿no? En este caso. Y esperemos que más adelante pues podamos trabajar el manga que se está generando aquí en Latinoamérica, ¿no? Y ver qué fobias y filias están vertidas, ¿no? Qué de nuestra sociedad y de nuestro contexto están vertidas en esas páginas, ¿no? Como fuente histórica, si hay una intencionalidad, voy a generalizar, demostrar los horrores de la guerra, y porque por un lado hablabas de que tienen una parte de no, esto que es del ámbito de lo privado tú no lo puedes ver, pero por el otro, por esto del manga, ¿sí quieren mostrarlo o cómo se posicionan? Eso es lo bonito del manga, como otra vez, como soporte narrativo, ¿no? Uh-huh. Pasa lo mismo como con el cine y con la literatura, ¿no? Uh-huh. Son soportes, ¿no? Donde puedes ser libre, ¿no? O sea, eres libre de tocar el tema que quieras, ¿no? Ojo, no quiere decir que no estén otra vez supeditados a fobias y filias, ¿no? Yo creo que usted misma ha visto, ¿no? En otros documentos, otros soportes históricos, también hay fobias y filias todos, vertidas. Porque son instrumentos ideológicos. Exacto, sí, y ¿no? políticos. Y políticos. Per se. Sí, claro. Pero también hay esta facilidad de poder hablar, ¿no? Sin que toque a la persona. Entonces a mí me parece por eso interesantísimo, porque otra vez, como el cine y como la literatura, en el manga, yo creo que muchos de los mangakas son libres de expresar cualquier tipo de tema. Por ejemplo, regresando a Rumiko Takahashi, ella fue libre de hablar sobre el género, ¿no? Uh-huh. Otra vez, en una sociedad, en un periodo donde pues se creía imposible, ¿no? Y más ella siendo mujer, ¿no? En los 80 hablar de género y siendo mujer, pues era wow, ¿no? Increíble. Entonces, ella encontró en el manga la forma de poder vertir sí sus ideas, pero también de poder criticar una sociedad, de su tiempo y su espacio, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que tratar de ubicar el documento histórico, ¿no? En un tiempo y espacio determinado, ¿no? Contextualizarlo. Y creo que el manga se puede hacer. O sea, creo que con el manga se puede hacer, ¿no? Bueno, sí, eso. Itzel Rodríguez, pues esperamos muy pronto leer el libro de tu tesis de doctorado. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes. Y pues yo agradezco el espacio. Gracias a ti, al contrario. Y a nuestros televidentes, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa.
Gracias por acompañarnos.